La mansión Márquez, una imponente construcción colonial enclavada en las afueras del olvidado pueblo de San Bartolo, parecía respirar historia y misterio con cada uno de sus muros desgastados por el tiempo. Erigida en el siglo XIX por una familia de terratenientes ahora desaparecida, la casa estaba rodeada de árboles retorcidos cuyos troncos parecían arañar el cielo grisáceo que cubría el firmamento, y un jardín descuidado donde las flores se marchitaban sin esperanza de renacer. Ana Márquez, una joven de 17 años con ojos inquietos y una mente curiosa, llegaba con una mezcla de ilusión y recelo. Había quedado al cuidado de su abuela doña Carmen y su hermano menor, Luis, un niño de 10 años con una imaginación desbordante y un miedo silencioso a la oscuridad. Desde que su madre falleciera, la mansión se había convertido en un refugio temporal que Ana veía más como una prisión que como un hogar. Doña Carmen, una mujer septuagenaria de mirada severa y gestos pausados, llevaba el peso de la familia sobre sus hombros. Había crecido en esa misma casa y conocía bien las historias que atravesaban las paredes, historias que nunca quería contar en voz alta por miedo a despertar algo que debía permanecer dormido. Su enfermiza voz y sus suspiros profundos revelaban un tormento interior que no lograba ocultar del todo. La primera noche en la mansión, un silencio pesado los envolvía, roto solo por el crujir constante de la madera y el lejano ulular de un búho. La luz de la luna se filtraba por los vitrales, proyectando sombras que parecían danzar con vida propia. Cuando Ana recorrió el largo pasillo para examinar la casa, sintió una presencia, un frío súbito que la hizo estremecer. Los retratos antiguos de los antepasados Márquez parecían seguir sus movimientos con miradas acusadoras. Y en el extremo del pasillo, una gruesa puerta de madera, cubierta de polvo y cerrada con llave oxidada, parecía emanar una aura oscura. Luis, en su inocencia, jugaba con una vieja muñeca de trapo encontrada en un rincón, pero de repente se detuvo, señalando hacia el cuarto cerrado con ojos grandes y asustados, murmurando que escuchaba voces. Doña Carmen no negó esas sensaciones. Sus arrugadas manos apretaron un collar de cuentas negras mientras susurraba que en esa casa no todo es lo que parece y que ese cuarto guardaba un secreto que hacía mucho tiempo nadie debía abrir. Conforme la noche avanzaba, un viento extraño comenzó a colarse por las grietas de las ventanas, mezclando el olor a tierra húmeda y flores marchitas con un dejo metálico inexplicable. Las sombras parecían hacerse más densas y el eco de pasos que nadie podía ver retumbaba en los corredores vacíos. Ana, atrapada entre el deseo de descubrir la verdad y el miedo creciente, llegó a pensar que quizás la mansión no estaba vacía, quizás algo la habitaba. Estaban a punto de cruzar un umbral invisible donde el pasado y el presente se entrelazaban y el secreto macabro encerrado en aquel cuarto cerrado comenzaría a arrastrarlos a una pesadilla de la que sería imposible despertar. La madrugada en la mansión Márquez llegó cargada de un silencio inquietante, roto apenas por susurros que parecían deslizarse sobre las paredes con el arrullo del viento. Ana, incapaz de dormir, se levantó y caminó hacia la ventana del cuarto que compartía con Luis. A través del cristal empañado observó el jardín muerto, donde la luna iluminaba tenuemente una figura que parecía disolverse en la penumbra. Por un instante creyó reconocer la silueta de una mujer envuelta en ropas antiguas, pero desapareció como si fuera humo. Luis, aún en su cama, murmuró con voz temblorosa que alguien había llamado su nombre. Ana sintió un escalofrío que no pudo sacudir, pero trató de tranquilizarlo con una sonrisa forzada. Sin embargo, el ambiente estaba cargado de una tensión invisible, como si esa casa respirara y escondiera secretos que se resistían a permanecer enterrados. Al día siguiente, mientras exploraban la mansión, Ana notó algo extraño. Un retrato familiar había sido movido del lugar. Era una pintura
pintura antigua de un hombre severo con ojos penetrantes, que ahora colgaba torcido sobre la chimenea del salón. Intentó enderezarlo, pero detrás del marco encontró un papel arrugado con símbolos extraños y una frase escrita en español antiguo: el que abra la puerta verá lo que el alma debe temer. Luis, por su parte, comenzó a desaparecer en sus pensamientos, hablando en voz baja con amigos invisibles y evitando hablar sobre el cuarto cerrado. Doña Carmen, preocupada, los reunió y les advirtió que no se acercaran a ese cuarto bajo ninguna circunstancia, mencionando que su familia había sufrido las consecuencias de desafiar esa prohibición. Pero sus palabras parecían una advertencia doble. No solo temía por ellos, sino que también luchaba contra su propio miedo. La curiosidad natural de Ana empezó a enfrentarse con la creciente incomodidad. En una ocasión, encontró una cadenita metálica oxidada en el suelo del pasillo, donde ninguna de las puertas estaba abierta. Esa cadenita parecía casi un amuleto, pero el aire a su alrededor se tornó tan frío que tuvo que dejarla caer. Por las noches, el malestar crecía sin cesar. Unos pasos arrastrados se escuchaban viniendo del cuarto cerrado, y la sensación de ser observados se volvía insoportable. En una ocasión, Ana percibió un susurro que parecía decir su nombre, apenas audible pero lleno de desesperación. Intentó compartir estos hechos con Luis, quien, a pesar de su temor, reveló que la figura que veía en sueños era la misma mujer que Ana había visto en la ventana, una ancestral cautiva de la mansión. La atmósfera se tensaba con cada día que pasaba, haciendo que la casa pareciera cobrar vida, encadenando a sus habitantes en una pesadilla que apenas comenzaba a desvelarse. En la superficie eran solo ruidos y sombras, pero en el fondo una presencia maligna esperaba paciente, alimentándose de su miedo. A medida que las sombras del día caían sobre la mansión Márquez, el misterio en torno al cuarto cerrado comenzaba a enredarse con las emociones profundas y heridas ocultas de sus habitantes. Ana, impulsada por una mezcla de miedo y determinación, decidió que debía descubrir la verdad, aunque su corazón latiera con fuerza y la ansiedad le cortara la respiración. Mientras recorren la casa en busca de pistas, Ana y Luis encuentran un viejo diario escondido tras una tabla suelta en la biblioteca. Pertenecía a Isabel Márquez, una antepasada cuya historia estaba llena de dolor y secretos. El diario relataba episodios de desesperación, experimentos prohibidos y rituales oscuros realizados en el cuarto cerrado con la intención de preservar la familia y el poder a toda costa. Ana siente un vínculo inmediato con Isabel, compartiendo el peso de una herencia traumática. Luis, asombrado por sus propias visiones y sueños, comienza a revelar un talento extraño para sentir energías invisibles, lo que incrementa la tensión entre los hermanos al temer que él sea un blanco fácil para esa presencia oscura. Doña Carmen, por su parte, lucha contra su propia culpa. Revela que ella misma, en su juventud, había ayudado a ocultar la verdad y teme que su silencio haya condenado a su familia. El ambiente de la mansión refleja ese conflicto interno. Los muebles parecen susurrar historias antiguas y cada habitación guarda un eco de esas voces atrapadas entre el tiempo y la realidad. El viento a través de las ventanas rota gruesos cortinajes, haciendo que las sombras danzarinas tomen formas grotescas que excitan la imaginación y el horror de Ana y Luis. En una escena particularmente inquietante, el retrato del ancestro severo parece llorar lágrimas de sangre, como si la casa misma llorara por su pecado. En medio de todo esto, un nuevo elemento perturba la calma tensa. Llegan al pueblo dos forasteros, historiadores locales interesados en la mansión para un documental. Su presencia despierta antiguos fantasmas y genera conflictos internos en Doña Carmen, quien teme que el pasado sea develado y la maldición se desate completamente. Pero Ana ve en ellos una oportunidad, una posible ayuda para desentrañar el misterio, o al menos para no quedarse sola frente al terror. Cada indicio descubierto alimenta
alimenta el horror que crece en la casa. Las noches se hacen más largas, los ruidos más fuertes y el cuarto cerrado parece latir, pulsar con vida propia, dejando entrever que el secreto que encierra está a punto de revelarse a un precio aterrador. La mansión Márquez se convirtió en el escenario de una noche que marcaría para siempre la vida de Ana, Luis y doña Carmen. Un instante en que lo sobrenatural se manifestó de forma aterradora e ineludible. Todo comenzó cuando Ana, tras una jornada tensa y llena de descubrimientos, decidió visitar el cuarto cerrado, armada con la llave antigua que había encontrado y una mezcla de valentía y temor en el pecho. Cuando giró la llave oxidada, el crujido de la puerta resonó como un grito ahogado en el silencio opresivo de la noche. Al abrirse, un olor a humedad y a cera quemada se expandió, junto con una oscuridad densa que parecía absorber la poca luz que la vela de Ana podía ofrecer. Adentro, la habitación estaba decorada con símbolos antiguos pintados en las paredes y objetos extraños. Muñecos de trapo con alfileres, un altar pequeño con cristales oscuros y velas negras aún encendidas, pese a estar aparentemente abandonados por décadas. En ese momento, una sombra comenzó a tomar forma frente a ellos. Una figura espectral que parecía una mujer vestida con ropajes coloniales y ojos vacíos, que los observaba con una mezcla de tristeza y furia. Su voz, un susurro desgarrador, pronunció sus nombres, como si ellos fueran su última esperanza o su próxima víctima. La temperatura descendió bruscamente, y un viento frío cerró la puerta del cuarto con fuerza, encerrándolos. Luis gritó, pero su voz parecía perderse en un eco sin fin. Doña Carmen, que había seguido a Ana y Luis al escuchar el ruido, intentó calmar a sus nietos, pero su rostro reflejaba el terror y el tormento que había mantenido guardado por tanto tiempo. La figura espectral se acercó lentamente, y Ana sintió como si una fuerza invisible quisiera arrancarle el alma, una presión aterradora que amenazaba con acabar con su cordura. En un impulso desesperado, los hermanos lograron abrir la puerta y escapar, pero la figura los siguió por los pasillos, proyectando alaridos y visiones macabras que mostraban escenas del pasado oscuro de la mansión. Sacrificios, traiciones, almas atrapadas en tormento eterno. Doña Carmen se desplomó por la intensidad, mientras Ana y Luis corrían, conscientes de que esa presencia maligna había despertado completamente y ahora se alimentaba de su miedo. La mansión, silenciosa hasta entonces, parecía ahora cobrar vida en su contra, con puertas que se cerraban solas, ecos de pasos apagados y un aura de malignidad imposible de ignorar. El primer contacto con el peligro los había marcado profundamente, dejando cicatrices físicas y emocionales que harían que la tensión y el terror solo se intensificaran en los días siguientes. El amanecer no trajo alivio a la mansión Márquez, más bien parecía sellar aún más el destino de Ana, Luis y doña Carmen, quienes comenzaron a comprender con desesperación que escapar no sería sencillo. Tras el terroroso encuentro con la figura espectral, los tres intentaron organizar una huida rápida y silenciosa, pero la casa se había transformado en una prisión activa. La puerta principal, que antaño se abría hacia el mundo exterior, estaba ahora cerrada con una fuerza inexplicable, como si la propia mansión se negara a liberarlos. Ana intentó varias veces girar la manija, solo para encontrar que estaba trabada, y al llamar a los vecinos para pedir ayuda, se topó con un silencio absoluto. No había señal en ningún teléfono, ni señal de radio en las cercanías. El pueblo parecía haberse desvanecido, o quizás un muro invisible los había aislado. Las ventanas, cubiertas por gruesos cortinajes, mostraban esta realidad aún más cruel. Un vacío total más allá de los cristales, un negro absoluto que succionaba cualquier luz natural. Cuando Luis, con su inocente osadía, intentó romper uno de los cristales con una silla, una fuerza invisible se lo impidió, levantándolo sin tocarlo y empujándolo
llevándolo hacia atrás con suavidad pero firmeza. El miedo en sus ojos se combinó con el desconcierto de Ana y el abatimiento de doña Carmen. Durante el día, las paredes parecieron vibrar con sonidos apenas audibles, como susurros que intentaban comunicarse o advertir, mientras que en la penumbra de los corredores, sombras caprichosas parecían moverse y observar sus movimientos con intención propia. La sensación de estar atrapados en una cárcel viviente comenzó a romper la mente de Luis, quien se refugiaba cada vez más en sus dibujos y en conversaciones con sus amigos invisibles, que Ana empezaba a sospechar que eran manifestaciones de la propia mansión. La tensión entre los tres aumentó. Ana tenía miedo de perder la cordura. Doña Carmen se mostraba cada vez más débil físicamente y Luis se convertía en un niño retraído y nervioso. Intentaron planear una salida utilizando una linterna para buscar alguna ventana que no fuese una prisión, pero el cuarto cerrado parecía latir desde lo más profundo, como un corazón oscuro que marcaba el ritmo de su angustia. Además, empezaron a aparecer nuevas amenazas. Objetos personales desaparecían sin explicación, cuadros caían sin motivo y la temperatura fluctuaba bruscamente, generando escalofríos en su piel y sudores fríos que les nublaban la mente. La mansión parecía jugar con ellos, haciendo que cada intento de fuga solo los hundiera más en la desesperación. Este capítulo de intentos fallidos por huir no solo incrementó la sensación de claustrofobia física, sino que también reveló las fracturas emocionales y psicológicas que la familia Márquez enfrentaba. Ana luchaba contra su necesidad de proteger a sus seres queridos al mismo tiempo que sentía la presión de su propia inseguridad. Doña Carmen guardaba un oscuro secreto que le consumía desde dentro, y Luis, atrapado entre la inocencia y el terror, comenzaba a perder la noción de la realidad. La mansión Márquez, con sus paredes que parecían absorber el tiempo y revelar sus secretos solo a aquellos dispuestos a enfrentarlos, abrió una grieta en su historia que cambiaría el destino de Ana, Luis y doña Carmen para siempre. En el silencio opresivo del atardecer, doña Carmen, agotada y con el rostro marcado por años de culpa y miedo, decidió revelar la verdad que llevaba guardando por décadas. Con voz quebrada y lágrimas contenidas, comenzó a narrar una historia que había intentado olvidar. Su bisabuela, Josefa Márquez, era una mujer marcada por la tragedia y la ambición. En una época en que las creencias en prácticas esotéricas y brujería oscilaban entre el temor y la reverencia, Josefa recurrió a rituales oscuros para preservar el legado y la fortuna familiar. El cuarto cerrado era el epicentro de sus experimentos, un santuario macabro donde ofrecía sacrificios y realizaba pactos con entidades que se alimentaban de sufrimiento y almas perdidas. Doña Carmen explicó que la familia había intentado en vano detener aquella locura, pero que ella misma, en su juventud, por miedo y desesperanza, había ayudado a ocultar las atrocidades cometidas, sellando el cuarto con llave y prometiéndose nunca hablar del pasado. Pero esa decisión había desencadenado una maldición. La oscuridad no salió del cuarto, sino que quedó atrapada dentro, alimentándose del miedo y la energía vital de quienes habitaban la casa. Mientras doña Carmen hablaba, Ana sentía que las piezas comenzaban a encajar, entendiendo que el mal que enfrentaban no era solo una presencia fantasmal, sino una entidad ancestral que se había enraizado en la mansión y en su propia sangre. Luis, escuchando con atención, confesó que sus visiones y amigos invisibles eran ecos del pasado, llantos de víctimas atrapadas y señales de que la casa misma estaba viva, desesperada por ser liberada. El cuarto cerrado, ahora más que nunca, parecía palpitar como un corazón negro, y Ana comprendió que la clave para sobrevivir no estaba solo en huir, sino en enfrentar ese oscuro legado familiar. Sin embargo, la revelación trajo también tensiones profundas. Doña Carmen enfrentaba su culpa y tristeza. Ana sentía miedo de repetir los errores de sus antepasados, y Luis luchaba contra la confusión entre su realidad y las sombras que lo acechaban. Además,
empezaron a ocurrir fenómenos inexplicables, voces que recitaban antiguas plegarias en náhuatl, espejos que reflejaban escenas pasadas y objetos que se movían para señalar pistas ocultas. La casa parecía invitarlos a develar el misterio, pero cada descubrimiento aumentaba la sensación de que la amenaza era más poderosa y que su propio destino estaba irremediablemente ligado a aquella oscuridad. Este capítulo marcó un antes y un después. La historia de la mansión dejó de ser solo leyenda para convertirse en una realidad aterradora, obligándolos a aceptar que para romper el ciclo debían enfrentar sus miedos más profundos y desvelar secretos que la familia Márquez había enterrado demasiado tiempo. La mansión Márquez ya no era solo un lugar, sino un ser vivo que desplegaba su furia en cada rincón, intensificando la oscuridad que los envolvía. Tras la revelación del pasado terrible, la presencia maligna se manifestó con una fuerza abrumadora, como un monstruo que despertaba de un largo letargo hambriento de venganza y desesperación. Ana sintió cómo las paredes parecían respirar a su alrededor, exhalando un aire fétido y espeso que drena la energía de quienes se atreven a permanecer allí. El viento nocturno profería lamentos que parecían plegarias y maldiciones, y las luces del interior comenzaron a parpadear, lanzando sombras distorsionadas que parecían serpentear con voluntad propia. En el comedor, las sillas se volteaban solas dando golpes secos, y los espejos mostraban fugaces apariciones de figuras encapuchadas, observando con ojos vacíos. Luis, cada vez más frágil emocionalmente, comenzó a sufrir visiones más violentas. En sus sueños no solo veía la figura espectral, sino escenas de dolor inimaginable, rituales sangrientos, gritos ahogados, rostros que imploraban ayuda pero se diluían en la negrura. En el día, pequeños cortes aparecieron en sus brazos, como si una mano invisible lo arañara en secreto. Su mente infantil luchaba por discernir entre la realidad y esas pesadillas, mientras Ana trataba de protegerlo sin poder siquiera protegerse a sí misma. Doña Carmen, debilitada, repetía antiguas oraciones en náhuatl que apenas recordaba, tratando de contener el avance de la oscuridad. Sin embargo, cada vez parecía más ajena a la realidad, como si su cuerpo estuviera presente, pero su espíritu fuera víctima de la maldición ancestral. En un momento, su mirada se perdió y dejó escapar un grito desgarrador que resonó en toda la mansión, impactando a Ana y Luis con un terror casi paralizante. El cuarto cerrado, el epicentro de todo el mal, parecía latir de manera audible, emitiendo un zumbido bajo que hacía vibrar el piso bajo sus pies. Las manchas oscuras se extendían por las paredes y el umbral parecía deformarse, como si más allá de la puerta se abriera un abismo de sombras y agonía. Ana, a pesar del miedo, comprendió que esa intensidad creciente era una señal. La entidad maligna estaba a punto de desatar su poder total y necesitaban actuar rápido o quedar atrapados para siempre. Para complicar aún más la situación, la llegada de los historiadores al pueblo trajo consigo noticias y preguntas que comenzaron a remover la tierra seca del pasado. Los vecinos despertaron viejos rumores y tensiones, dividiendo a la comunidad entre quienes querían dejar el pasado enterrado y quienes buscaban la verdad. Doña Carmen intentó frenar esta ola, pero la mansión ya no les ofrecía refugio, sino una batalla inminente, donde sus secretos oscuros serían la clave para la supervivencia. La atmósfera se volvió un torbellino de miedo palpable, desesperación y fuerzas invisibles que manipulaban la realidad. Ana, Luis y Doña Carmen enfrentaban no solo una amenaza externa, sino un quebranto interno que ponía a prueba sus vínculos y su voluntad para seguir luchando. El ambiente dentro de la mansión Márquez se volvió una prisión del alma, donde la esperanza parecía consumirse lentamente entre susurros que parecían rasgar la piel. Ana, Luis
y doña Carmen alcanzaron un punto de desesperación absoluta que desgarró sus corazones y puso al límite su cordura. Luis, antes un niño curioso, ahora se había vuelto un ser frágil y temeroso, casi mudo. Sus ojos reflejaban un vacío profundo y sus manos temblaban al intentar aferrarse a la realidad. Sus sueños se tornaron pesadillas recurrentes que lo dejaban sudoroso y gritando en medio de la noche, atrapado en visiones tan vívidas que le resultaba imposible diferenciar entre el mundo tangible y las sombras que lo acechaban. Ana, cargada con la responsabilidad de cuidar a su hermano y a doña Carmen, sentía cómo el peso de la carga hundía cada vez más su espíritu. La ansiedad le provocaba dolores punzantes en el pecho y noches sin descanso, donde los ojos le ardían de tanto permanecer vigilante. Sin embargo, la determinación por proteger a su familia le daba una fuerza temeraria, aunque tambaleante, enfrentándose a fuerzas que la superaban en todos los sentidos. Doña Carmen, en un estado casi catatónico, comenzó a divagar entre recuerdos fragmentados y momentos de lucidez dolorosa. Entre sollozos, repetía en voz baja palabras que parecían conjurar tanto protección como desesperación, como si sus rezos fueran un débil escudo contra el abismo que la mansión escupía en cada rincón. Su cuerpo parecía rendirse, pero su mente seguía alerta a la presencia creciente del mal. La mansión misma se retorcía con una furia palpable. Techos que goteaban sangre oscura, paredes con grietas que susurraban secretos olvidados, y puertas que se cerraban con un estrépito brutal, dejando a la familia atrapada en habitaciones cada vez más pequeñas y opresivas. En uno de esos momentos, Ana intentó buscar ayuda exitosa, solo para encontrar que el pasillo donde estaba se había transformado en un corredor sin fin, cuyos muros se estrechaban lentamente, como si la casa quisiera aplastarla. Las fuerzas malignas desplegaron ilusiones crueles. Ana vio a Luis desaparecer frente a sus ojos, solo para encontrarlo después en un rincón, temblando, como si algo lo hubiera arrancado de su alma. Doña Carmen escuchaba voces delirantes que la instaban a rendirse. La desesperanza se volvió un enemigo aún más temible que cualquier espectro. En medio del terror, Ana descubrió una carta oculta en su bolsillo, escrita con letra temblorosa y tinta casi borrada. Era de su madre, quien había intentado advertirlas sobre la maldición familiar y les imploraba que nunca cruzaran el umbral del cuarto cerrado. La carta hablaba de un sacrificio necesario, un precio ineludible para romper el ciclo, y dejaba un indicio sobre una antigua reliquia oculta en la mansión que podría ser la clave para salvarlos. La familia Márquez, aunque al borde del colapso y consumida por el miedo, vislumbró por primera vez una posibilidad entre tanta oscuridad. Pero para alcanzarla tendrían que superar no solo al espíritu maligno, sino también sus propios demonios internos y el peso de una historia maldita que los había atrapado sin piedad. El momento del enfrentamiento final llegó como una tormenta voraz que azotaba la mansión Márquez, dispuesta a poner fin a la pesadilla o a convertirla en un epitafio eterno. Ana, Luis y doña Carmen, consumidos por el miedo pero armados con el conocimiento del pasado y la carta de su madre, se prepararon para enfrentar la entidad oscura que había asolado su existencia. Ana se aferraba a una vela encendida, símbolo de la luz que podía penetrar la densa penumbra que se cernía sobre ellos. En su corazón, la mezcla de coraje y desesperación le daba fuerza para no caer, mientras Luis, ya reducido a un frágil soplo de niño, sostenía la mano de su hermana en busca de protección. Doña Carmen, aunque débil, repetía incansablemente las oraciones ancestrales en náhuatl que evocaban el poder de la naturaleza y la purificación. Al abrir de nuevo el cuarto cerrado, la atmósfera se volvió irrespirable. Un viento helado los rodeó y la figura espectral apareció ante ellos, más imponente y terrorífica que nunca. Sus ojos vacíos brillaban con malicia y una voz gutural, profunda como un abismo, comenzó a recitar cánticos oscuros
que hacían vibrar el suelo bajo sus pies. La puerta se cerró detrás de ellos, sellando el destino. Ana recordó las palabras escritas por su madre. El poder de la luz y el sacrificio serían la clave para romper el ciclo. Elevó la vela, invocando una tradición familiar olvidada que vinculaba la energía vital con el sol y la pureza del alma. Luis, casi en trance, comenzó a recitar fragmentos de las oraciones que su abuela le había enseñado, y doña Carmen extendió sus manos, clamando por la misericordia de los espíritus protectores. La figura espectral se retorció, gritando en un idioma antiguo y desgarrador, lanzando ráfagas de oscuridad que Ana esquivaba con la luz de la vela, que parecía crecer en intensidad con cada palabra pronunciada. El cuarto se convirtió en un campo de batalla espiritual donde el tiempo se distorsionaba y los límites entre el mundo físico y el más allá se desvanecían. El sacrificio al que se refería la carta se reveló cuando doña Carmen, con la última energía que le quedaba, ofreció su vida para sellar la puerta del cuarto y contener la maldición. Su cuerpo se iluminó con una luz cálida y pura que expulsó de un solo impulso la oscuridad, mientras la figura espectral era absorbida por una espiral de fuego plateado. Ana y Luis, temblando y casi sin fuerzas, presenciaron cómo la mansión parecía exhalar un suspiro de alivio y un silencio solitario cubrió el lugar como un manto protector. Sin embargo, el precio había sido alto y la presencia de doña Carmen se desvaneció para siempre. El enfrentamiento final no solo liberó a la mansión de la entidad maligna, sino que también selló una promesa de redención para la familia Márquez, cuyo legado ahora estaría marcado por la valentía, el amor y el sacrificio. Tazu, ¿quieres que continúe con el capítulo 10 y el desenlace para cerrar la historia, o prefieres agregar algún detalle extra al enfrentamiento? El momento del enfrentamiento final llegó como una tormenta voraz que azotaba la mansión Márquez, dispuesta a poner fin a la pesadilla o a convertirla en un epitafio eterno. Ana, Luis y doña Carmen, consumidos por el miedo pero armados con el conocimiento del pasado y la carta de su madre, se prepararon para enfrentar la entidad oscura que había asolado su existencia. Ana se aferraba a una vela encendida, símbolo de la luz que podía penetrar la densa penumbra que se cernía sobre ellos. En su corazón, la mezcla de coraje y desesperación le daba fuerza para no caer, mientras Luis, ya reducido a un frágil soplo de niño, sostenía la mano de su hermana en busca de protección. Doña Carmen, aunque débil, repetía incansablemente las oraciones ancestrales en náhuatl que evocaban el poder de la naturaleza y la purificación. Al abrir de nuevo el cuarto cerrado, la atmósfera se volvió irrespirable. Un viento helado los rodeó, y la figura espectral apareció ante ellos, más imponente y terrorífica que nunca. Sus ojos vacíos brillaban con malicia, y una voz gutural, profunda como un abismo, comenzó a recitar cánticos oscuros que hacían vibrar el suelo bajo sus pies. La puerta se cerró detrás de ellos, sellando el destino. Ana recordó las palabras escritas por su madre. El poder de la luz y el sacrificio serían la clave para romper el ciclo. Elevó la vela, invocando una tradición familiar olvidada que vinculaba la energía vital con el sol y la pureza del alma. Luis, casi en trance, comenzó a recitar fragmentos de las oraciones que su abuela le había enseñado, y doña Carmen extendió sus manos, clamando por la misericordia de los espíritus protectores. La figura espectral se retorció, gritando en un idioma antiguo y desgarrador, lanzando ráfagas de oscuridad que Ana esquivaba con la luz de la vela, que parecía crecer en intensidad con cada palabra pronunciada. El cuarto se convirtió en un campo de batalla espiritual, donde el tiempo se distorsionaba y los límites entre el mundo físico y el más allá se desvanecían. El sacrificio al que se refería la carta se reveló cuando doña Carmen, con la última energía que le quedaba, ofreció su vida para sellar la puerta del cuarto y contener la maldición. Su cuerpo se iluminó con una luz cálida y pura
que expulsó de un solo impulso la oscuridad, mientras la figura espectral era absorbida por una espiral de fuego plateado. Ana y Luis, temblando y casi sin fuerzas, presenciaron cómo la mansión parecía exhalar un suspiro de alivio, y un silencio solitario cubrió el lugar como un manto protector. Sin embargo, el precio había sido alto, y la presencia de doña Carmen se desvaneció para siempre. El enfrentamiento final no solo liberó a la mansión de la entidad maligna, sino que también selló una promesa de redención para la familia Márquez, cuyo legado ahora estaría marcado por la valentía, el amor y el sacrificio. Tras el sacrificio de doña Carmen y el desenlace del enfrentamiento, la mansión Márquez quedó sumida en un silencio que parecía tanto un alivio como un recordatorio sombrío de lo vivido. Ana y Luis, aunque libres de la presencia maligna, cargaban con heridas físicas y emocionales que tardarían en sanar. El amanecer trajo una luz suave que parecía limpiar las energías oscuras, pero la mansión mostraba las cicatrices del horror, paredes agrietadas, muebles rotos y un aire impregnado de una tristeza antigua. Ana exploró la casa con una mezcla de nostalgia y tristeza, sintiendo la ausencia irreemplazable de su abuela, cuyo sacrificio les había dado una segunda oportunidad. Su relación, que antes estaba marcada por la incertidumbre y el miedo, se había fortalecido en la prueba extrema. Había descubierto en Luis una valentía y sensibilidad que la conmovían y un sentido de responsabilidad que ahora la impulsaba. En el pueblo, la llegada de los historiadores y sus investigaciones ayudaron a traer luz a la historia oculta de los Márquez, permitiendo que las viejas heridas comenzaran a sanar en la comunidad. Sin embargo, algunos vecinos continuaban murmurando que el mal nunca muere realmente, que quizás la mansión solo estaba dormida y que las sombras aguardaban su momento para regresar. Ana decidió documentar todo lo ocurrido, impulsada por un deseo de romper el ciclo del olvido y evitar que futuras generaciones sufrieran el mismo destino. A pesar de la tragedia, decidió quedarse en la mansión, transformar el lugar y enfrentar sus fantasmas desde la luz y el amor para devolverle dignidad y vida. El cuarto cerrado, sellado eternamente tras el sacrificio de doña Carmen, permanecía como un recordatorio físico del precio que tuvieron que pagar, pero también como un símbolo de que los secretos guardados sin resolver solo alimentan las sombras. Ana y Luis comprendieron que aunque la maldición se había roto, la memoria y el coraje serían su verdadera protección. La historia de la mansión Márquez cerró un capítulo, pero dejó abiertas preguntas y la sensación de que en los rincones más oscuros de la realidad, los secretos pueden volver a susurrar, esperando a ser escuchados. Sofía, una joven de 22 años, había regresado al pueblo de San Sebastián en Oaxaca después de estudiar historia en la ciudad. Su motivación principal era descubrir sus raíces y entender el extraño legado que había heredado con la casona de su familia. Desde niña había escuchado historias susurradas por su abuela sobre una maldición que pesaba sobre los suyos, y aunque siempre pensó que eran cuentos para entretener, algo en su interior la hacía sentirse inquieta cada vez que pensaba en la casa. La casona, antigua y majestuosa, estaba llena de muebles de madera tallada, cortinas pesadas con bordados descoloridos y ventanas que parecían siempre mirar hacia la penumbra del bosque cercano. Los muros crujían con el viento y al caer la tarde el aire se volvía pesado, cargado con un olor a humedad y a tierra mojada. La atmósfera transmitía una mezcla de nostalgia y ominosidad, como si el tiempo allí se hubiera detenido para proteger secretos oscuros. Sofía vivía sola en la casa, pues sus padres habían decidido quedarse en la ciudad. Solo tenía consigo a su gato negro, Luna, que parecía nervioso y se escondía en los rincones cuando la oscuridad se hacía presente. A pesar de sus intentos por racionalizar aquellos sentimientos, ella sentía una vigilancia invisible y constante, la sensación de que no estaba del todo sola. Las primeras noches eran silenciosas, salvo por el eco de sus propios pasos y el susurro lejano de las hojas movidas por el viento. Pero un sentimiento incómodo crecía dentro de Sofía, una mezcla de curiosidad y miedo. ¿Sería posible que
algo realmente estuviera acechando en aquella casona. Mientras escribía en su diario, con la luz temblorosa de una vela, su mente no podía evitar divagar entre recuerdos de leyendas y presagios inexplicables que parecían querer acercarse lentamente a su realidad. Afuera, el bosque parecía murmurar y las sombras tomaban formas extrañas bajo la luna creciente. Los perros del pueblo aullaban en la distancia, como si anunciaran la llegada de algo inevitable. La noche apenas comenzaba, y Sofía no sabía que ese sería el inicio de una pesadilla que la marcaría para siempre. Las primeras noches habían sido inquietantes para Sofía, pero una escena en particular cambió todo. Alguna vez a eso de la medianoche, mientras escribía en su diario, un sonido seco y extraño rompió el silencio. Pasos ligeros y rápidos en el pasillo del segundo piso. Sofía dejó la pluma temblando, pero cuando se asomó, no había nadie. El corredor se extendía vacío, iluminado solo por la tenue luz de la luna que entraba por las ventanas con rejas. Su corazón latía con fuerza, mezcla de miedo y desconcierto. Intentó convencerse de que había sido su imaginación, quizá el crujir natural de la madera vieja o el viento colándose por los resquicios de las ventanas. Pero cuando volvió a su cuarto, algo más la perturbó. El diario estaba abierto en una página que no recordaba haber escrito, y en letras firmes pero desconocidas se leía la frase: «Lo que viene es inevitable». Esa simple frase hizo que un escalofrío recorriera toda la columna vertebral de Sofía. Luna, su gato negro, se escondió bajo la cama y comenzó a gruñir hacia la esquina más oscura de la habitación, donde no había nada visible para ella. La presencia invisible se volvía cada vez más palpable, como si estuviera generando un peso en la atmósfera misma, agobiándola. Los días siguientes, los sucesos extraños se intensificaron. Por las mañanas, encontraba objetos fuera de lugar. Un espejo pequeño, que siempre estaba en su tocador, aparecía en la sala. Una vela encendida se apagaba al poco tiempo sin que nadie la tocara. Cuando salía a caminar por el pueblo para distraerse, el aire parecía conspirar contra ella. El clima cambiaba abruptamente y el canto de los pájaros cesaba por completo. Además, Sofía comenzó a sentir una mirada constante sobre ella. No importaba dónde estuviera, siempre parecía que alguien la seguía con los ojos, invisible y silencioso. La gente del pueblo empezó a mirarla raro, susurrando sobre la joven que volvió a la casona y parecía diferente, más nerviosa, como si llevara un secreto terrible a cuestas. Dentro de su mente, Sofía luchaba con la duda. ¿Estaba perdiendo la razón o realmente algo oscuro se había despertado en la casa? No podía quitarse de la cabeza aquella frase escrita en su diario, como una advertencia fatal que marcaría el camino que estaba por recorrer. Sofía despertó esa mañana con una sensación extraña en el pecho, un peso invisible que parecía apretarle el corazón. Sabía que algo estaba sucediendo, algo que iba mucho más allá de los simples ruidos o las sombras que jugaban en la penumbra. Su curiosidad ahora estaba teñida de miedo, pero también de una determinación silenciosa. Necesitaba entender qué demonios tenía que ver ella con ese enigma oscuro. Decidió entonces investigar más a fondo el pasado de la casona y de su familia. En el desván, rodeada de cajas polvorientas y recuerdos olvidados, encontró viejas fotografías, cartas de puño y letra, y un baúl cerrado con llave que parecía esconder secretos guardados con celo. Entre esos documentos apareció una carta amarillenta firmada por su bisabuela Elisa, donde se mencionaba la existencia de un ritual ancestral para proteger o condenar la sangre de la familia. Sofía comenzó a anotar cada detalle, pero algo la perturbaba profundamente. Las palabras de la bisabuela hablaban de un pacto con fuerzas sobrenaturales, una protección que tenía un precio fatal y que se renovaba cada generación. Elsa había intentado romper ese pacto, pero nunca se supo qué fue de ella. Sofía sintió
que la historia se estaba repitiendo y que el destino que estaba por enfrentar ya había vivido antes alguien muy cercano en su linaje. Mientras exploraba, descubrió una puerta camuflada detrás de una estantería en la biblioteca. Con los nervios en la garganta, abrió esa entrada secreta y bajó unas escaleras que llevaban a un sótano húmedo y oscuro. El olor a moho y tierra mojada la golpeó de inmediato. Allí encontró símbolos trazados en las paredes con una precisión inquietante, cruces invertidas, figuras geométricas y dibujos que parecían abalorios rituales. En el centro descansaba un altar improvisado con velas negras, huesos de animales y una pequeña caja de madera cerrada con una cinta roja. Al abrirla, Sofía encontró un diario antiguo, escrito en la letra de su bisabuela, que parecía describir en detalle el pacto que había hecho y la advertencia de que el mal que los perseguía volvería a despertar. En ese momento, un escalofrío la recorrió y escuchó detrás de ella un susurro apenas audible, casi un lamento. Cuando se dio vuelta, no había nadie, pero la sensación de estar atrapada en un círculo de sombras la envolvió por completo. El suspenso crecía y Sofía comprendió que no estaba solo en la casa. El pasado oscuro de su familia había renacido, y con él una amenaza que estaba a punto de devorarla. Aquella noche, la casona parecía más viva que nunca. Casi respiraba con un ritmo propio y siniestro. Sofía sentía como si cada sombra se moviera con intención, y los susurros que apenas había percibido en las semanas previas ahora crecían en intensidad, llenando el aire con una carga eléctrica palpable. Su miedo se transformó en alerta cuando, mientras revisaba el diario antiguo en el sótano, una brisa helada recorrió su espalda y las velas parpadearon violentamente, como si alguna fuerza invisible quisiera apagar la luz. De repente, en la penumbra frente a ella, surgió una figura espectral. No era una aparición tenue. La visión de la joven ante ella estaba nítida, con ojos vacíos y un rostro pálido y desencajado que parecía congelado en una agonía eterna. La entidad no habló, pero su sola presencia emanaba una tristeza y un rencor tan profundos que paralizaban el alma. Sofía quedó inmóvil, incapaz de apartar la mirada, mientras la aparición extendía una mano temblorosa hacia ella. Fue entonces cuando comprendió que aquella joven espectral era su bisabuela Elisa, atrapada entre mundos como castigo por haber intentado quebrar la maldición. El dolor en esa mirada le pedía ayuda, una súplica silenciosa para terminar con la cadena de sufrimiento. Al mismo tiempo, el ambiente se tornó gélido y el sótano vibró con un sonido hueco, como si los muros mismos estuvieran llorando. Sofía sintió que fuerzas oscuras trataban de abandonar la prisión en la que habían estado encerradas años atrás. Una fuerza invisible la empujó hacia atrás, haciendo que cayera con violencia sobre el suelo de piedra. Luna, el gato negro, emitió un maullido estridente desde la oscuridad y corrió hacia la escalera, como queriendo advertirle que la amenaza estaba creciendo y que no habría marcha atrás. El miedo ahora era palpable, un nudo persistente que apretaba el corazón de Sofía y la urgía a actuar antes de que la maldición la consumiera por completo. En ese instante supo que el enfrentamiento con lo sobrenatural no era una elección, sino un destino inevitable, y que ella estaba a punto de ser la protagonista de una tragedia mucho más grande que su entendimiento. Después del aterrador encuentro con la aparición de su bisabuela, Sofía sentía que la casa misma se había convertido en una prisión invisible. Su mente luchaba por mantener la calma, pero el miedo había arraigado profundo en su ser. Decidió entonces que debía huir, dejar atrás aquella casona y el oscuro legado que la amenazaba, buscando refugio y ayuda fuera del pueblo. Al dirigirse a la puerta principal esa misma noche, una densa neblina empezó a filtrarse por los umbrales, envolviéndola en una bruma tan espesa que casi no podía distinguir la diferencia entre la casa y el mundo exterior. Intentó abrir la
la puerta, pero ésta se negó a ceder, como si manos invisibles la agarraran con fuerza. Múltiples golpes resonaron afuera desde que había llegado, pero ahora el sonido se había transformado en un extraño silencio que oprimía el pecho. Desesperada, se dirigió hacia las ventanas macizas y antiguas, con cristales empañados y sin abrir desde hacía años. Para su horror, al intentar abrir una de ellas, ésta permaneció firme, sin importar cuánto empujara o tirara. Fue entonces que un viento helado atravesó la estancia y las sombras comenzaron a danzar en las paredes con formas retorcidas, simulando sonrisas malevolentes que se burlaban de su impotencia. Mientras luchaba por encontrar una salida, sintió que el eco de una voz apenas audible provenía de las habitaciones superiores. Esa voz, que parecía un susurro mezclado con un lamento, no dejaba de repetir una misma frase: no puedes escapar. Era como si la casa le hablara directamente, una entidad viva que dificultaba cada intento de huida, atrapándola en un laberinto de miedo y desesperación. Sofía cayó de rodillas, con Luna acurrucada frente a ella, reflejando la misma angustia que su dueña. La joven comprendió que la casona era más que ladrillos y maderas viejas. Era una prisión mágica, protegida por ese oscuro pacto que la mantenía atada al pasado de su familia. En ese momento, la realidad le golpeó como una fría daga. La única forma de salvarse no sería huyendo, sino enfrentando aquello que la perseguía. Pero la pregunta fatídica quedó resonando en su mente mientras la neblina la cegaba. ¿Estaba realmente preparada para conocer la verdad que la esperaba más allá de las paredes de aquella casa? Tras la desesperación de intentar escapar sin éxito, Sofía se vio obligada a enfrentar lo que hasta entonces solo había sentido como sombras y susurros. La historia oculta y trágica de su familia, tejida con hilos de dolor y oscuros pactos. Decidida a comprender de raíz el mal que la atormentaba, regresó al sótano, llevando consigo el diario antiguo y una luz temblorosa que apenas disipaba la penumbra. Mientras leía con detenimiento, cada palabra escrita por su bisabuela Elisa abría una puerta hacia un pasado doloroso. Elisa había sido una mujer fuerte y valiente, pero también presa del miedo. En el diario se relataba cómo, en un tiempo marcado por la pobreza y la desesperanza, su antepasada había acudido a un curandero local, quien ofreció salvar a la familia de una enfermedad mortal a cambio de un pacto con fuerzas ancestrales. Aquel convenio ató el destino de cada generación a una sombra que debía mantener viva la maldición. Las páginas describían rituales oscuros, sacrificios y una maldición que no solo protegía a la familia, sino que la condenaba a sufrir muertes prematuras y apariciones sobrenaturales. Elisa había intentado romper ese ciclo, pero sufrió un destino horrible, desapareciendo misteriosamente y quedando atrapada entre este mundo y el siguiente. Sofía empezó a entender que la casa no solo era un lugar, sino un símbolo vivo de aquella atadura. Cada habitación, cada pasillo representaba un vestigio de la maldición, y cada objeto una historia tatuada en la memoria de sus muros. La casona misma parecía respirar el dolor y el remordimiento. A medida que la joven absorbía esta carga, fuera del sótano llegó un sonido metálico, como el choque de cadenas arrastrándose por el suelo. Su corazón se aceleró. Las viejas leyendas del pueblo, que hablaban de espíritus condenados y pactos sellados en sangre, ya no parecían cuentos para asustar a niños, sino advertencias verdaderas. La revelación de que ella era la próxima en la línea de ese destino trágico enterró una semilla de miedo, pero también despertó una chispa de coraje que antes no reconocía. Sofía comprendió que no podía huir ni rendirse. Para poder vivir, debía desentrañar todos los secretos del pasado, enfrentarse a sus miedos y hallar una manera de romper la cadena fatal. Con el diario apretado contra su pecho y Luna protegiéndola a su lado, subió las escaleras hacia las sombras que la esperaban. Una mezcla de decisión y terror en sus ojos, sabiendo que la lucha apenas comenzaba. Los días en la casona ya no tenían calma. El terror se había apoderado de cada rincón.
rincón y de cada instante. Sofía sentía cómo la presencia maligna se hacía cada vez más poderosa, como si alimentarse de su miedo la fortaleciera para acabar con ella. La atmósfera estaba cargada, pesada, como un cielo oscuro que se cierne amenazante, listo para descargar su tormenta. Las ventanas comenzaron a vibrar sin razón aparente y se oían golpes sordos en los muros, como si algo o alguien golpeara desesperadamente, queriendo salir o entrar. En las noches, sombras se deslizaban por los pasillos con movimientos que desafiaban la lógica humana, y voces distorsionadas se confundían con el viento, repitiendo nombres y palabras en lenguas antiguas que helaban la sangre. Sofía notó que el gato Luna se comportaba de manera aún más extraña. Sus ojos brillaban con una luz intensa y se erguía en alerta constante, buscando en lugares donde ella solo encontraba oscuridad. Su instinto animal parecía percibir un peligro que ella apenas comenzaba a comprender. Los objetos de la casa parecían moverse solos, libros que caían de los estantes, cuadros que se torcían en la pared, y un frío insoportable que se extendía como una mancha invisible por cada habitación. Una noche, en medio de un arrebato violento, las velas negras del altar en el sótano explotaron, esparciendo fuego y cenizas que dejaron marcas ennegrecidas en la piedra. El terror físico se volvió también psicológico. Sueños perturbadores atormentaban a Sofía, imágenes de muerte y desolación que la dejaban sudando y temblando en la madrugada. Pese a todo, una parte de ella sabía que debía resistir, que la oscuridad solo cedería si se enfrentaba con valor y verdad. La joven comenzó a perder la esperanza de escapar sin pagar ningún precio. Sentía que la maldición ya no era algo lejano, era una sombra viva e indomable que avanzaba lenta pero segura hacia su corazón. En un momento de silencio tenso, mientras contemplaba la luna desde una de las ventanas cerradas, escuchó un susurro tenue que parecía venir del viento. No hay redención sin sacrificio. Esa frase se grabó en su mente, preparando el terreno para la lucha definitiva que sabía que se acercaba. El peso de la maldición y la presencia oscura aplastaban cada vez más el espíritu de Sofía. Las noches se hacían interminables, dominadas por pesadillas tan reales que era imposible distinguir el sueño de la vigilia. En esos momentos se veía rodeada por figuras espectrales con ojos vacíos y murmullos que intentaban quebrar su voluntad. La soledad era insoportable y la presión de saber que su destino estaba sellado la empujaba al borde de la locura. El cuerpo de Sofía comenzó a reflejar su tortura interna. Sus ojos se hundían en las cuencas, el cansancio marcaba profundas sombras bajo ellos y su voz, antes firme y decidida, se tornó débil y temblorosa. Sentía que a cada segundo la oscuridad crecía y su resistencia se debilitaba. Incluso Luna, su fiel gato negro, parecía compartir su angustia, maullando en la noche como clamando ayuda. Un día, mientras revisaba las páginas del diario antiguo, encontró una anotación que describía el último intento de su bisabuela Elisa por romper la maldición. Era un ritual peligroso y doloroso que requería un sacrificio terrible, uno que la bisabuela no había podido cumplir completamente. Sofía entendió que estaba sola en esta batalla, que nadie más podría ayudarla sin arriesgar sus propias vidas, y que debía decidir si continuaba luchando o se rendía al destino. La casa se volvió un laberinto de terror, puertas que se cerraban súbitamente, paredes que parecían respirar y un eco constante de risas malévolas. En una ocasión, mientras intentaba subir las escaleras, sintió una fuerza invisible atraparla, como si la misma casa la estuviera asfixiando. Su corazón latía con furia, pero el aliento le faltaba. La desesperación la abrazó con una fuerza brutal. Sofía tocó fondo cuando, en un momento de delirio, pensó que la única salida era ceder. Pero entonces recordó a su abuela y a todas las mujeres de su familia que lucharon contra la oscuridad con coraje. Esa llama, aunque débil, se encendió de nuevo en su interior. Sin embargo, la sombra acechante se acercaba más rápido y con más poder, desafiándola a rendirse o a enfrentar
enfrentar lo inevitable. El terror alcanzó su punto máximo, el momento justo antes de decidir si Sofía podría resistir o si sucumbiría para siempre a la maldición ancestral que la perseguía desde antes de nacer. El aire dentro de la casona se volvió denso y eléctrico, como si cada molécula vibrara con una energía ancestral que presagiaba la inminente batalla. Sofía, temblando pero firme, se preparó para enfrentarse a la oscuridad que había acechado sus días y noches. Ya no había lugar para el miedo paralizante, solo quedaba el coraje mezclado con desesperación. Guiada por las páginas del diario antiguo, reunió los implementos necesarios para el ritual que podría romper la maldición: velas negras, hierbas secas, sal y una pequeña botella de agua bendita que había encontrado en una caja escondida. Cada objeto era un vestigio de la esperanza y del conocimiento pasado de su bisabuela Elisa, transmitido a través de generaciones. En el sótano, donde el tiempo parecía haberse detenido, Sofía encendió las velas y trazó los símbolos que había visto en el diario. Repetía las palabras de un conjuro en náhuatl. La lengua originaria que sentía conectaba con las raíces profundas de su familia. La atmósfera se tornó irreal y de las sombras emergió la aparición de Elisa, esta vez más poderosa y furiosa, con lágrimas negras surcando su rostro espectral. El enfrentamiento fue más que físico. Fue un choque de voluntades, miedos y antiguas heridas. Elisa le reprochaba a Sofía la inevitabilidad de su destino, mientras esta última resistía con la fuerza de su amor hacia su familia y su ansia por liberarse del ciclo de sufrimiento. Durante el ritual, Sofía sintió cómo la energía oscura intentaba arrastrarla hacia la desesperación, susurrándole promesas de descanso en la muerte. Fue un momento crítico cuando pudo ver imágenes de su propia desaparición, la repetición del destino que trajo el árbol familiar. Pero entonces, con una energía que parecía nacer desde lo más profundo de su ser, Sofía rompió el ciclo, pronunciando una última oración. Arrojó la botella de agua bendita contra el altar, y el sótano se llenó de una luz cegadora. En ese instante, un sacrificio se hizo evidente. Para que la maldición se rompiera, alguien debía quedarse atado a ese destino para proteger a las futuras generaciones. Sofía entendió que esa carga le correspondía. Con lágrimas y dolor, aceptó ofrecer parte de su alma para salvar a los que vendrían después. La presencia oscura se desvaneció lentamente, dejando tras de sí un silencio profundo y un aire más liviano. Sofía estaba exhausta, pero sabía que la batalla había terminado, aunque el precio había sido alto. Después del desgarrador enfrentamiento, Sofía yacía exhausta en el frío suelo de la antigua casona, con el cuerpo y el alma marcados por el sacrificio que acababa de hacer. La luz que antes envolvía el sótano ahora era tenue, como un suspiro de alivio en medio de la tormenta silenciosa. Pero aunque la presencia oscura había desaparecido, una sensación inquietante persistía en el aire, como si algo invisible, una sombra etérea y perpetua, siguiera acechándola, vigilando desde la distancia. Físicamente, Sofía mostraba signos visibles del dolor. Su piel estaba pálida, con ojeras marcadas y cicatrices invisibles que dolían en el corazón más que en la carne. Emocionalmente, la batalla la había transformado. Una mezcla de tristeza, culpa y una silenciosa fuerza la acompañaban. Sabía que, aunque había ganado una pelea crucial, el costo era más profundo y duradero de lo que imaginaba. La casona parecía diferente. El aire, aunque menos opresivo, tenía un matiz agridulce, como si sus muros recordaran todas las vidas que habían sufrido y sacrificios que se habían hecho. Sofía entendió que, en cierto modo, se había convertido en parte de esa historia y que la casa la había aceptado como su nueva guardiana. No podía regresar a la vida despreocupada que alguna vez soñó. En el pueblo, los vecinos notaron que la joven regresó al mundo con una mirada más sabia y distante. Sus palabras eran medidas y había en ella
una serenidad quebrantada. Algunos murmuraban sobre su desaparición temporal y el aura especial que ahora llevaba. Otros temían acercarse, pero todos sabían que algo había cambiado para siempre. El diario de Sofía desapareció misteriosamente una noche, dejando solo páginas en blanco. Como si el relato de la maldición y su sacrificio se hubiera convertido en un secreto guardado en la oscuridad, destinado a renacer solo si la sombra volvía a despertar y necesitaba un nuevo vocabulario para acechar. El final de esta historia no era un cierre absoluto, sino un ciclo que se cerraba para abrir otro. Sofía, aunque liberada en parte, vivía con la conciencia de que la línea entre lo vivo y lo muerto es delgada y que, en algún rincón oscuro, la sombra que una vez la atormentó podría rondar eternamente. La joven nunca volvió a ser la misma, y aunque nació una esperanza, la tragedia y el misterio seguirían siendo parte de ella y de la casona para siempre. En la costa rocosa y desolada de Baja California, el farol antiguo y oxidado se erige como un centinela olvidado, acosado por el viento y las olas violentas del Pacífico. A su alrededor, la niebla espesa baña el paisaje, desdibujando los contornos de los acantilados y dando al lugar una atmósfera casi irreal, un escenario perfecto para que las leyendas oscuras cobren vida. La pequeña comunidad pesquera de San Bartolo vive a la sombra del farol, con sus habitantes divididos entre el miedo supersticioso y el respeto a las tradiciones que rodean aquella construcción. El grupo de jóvenes que se aproxima al farol está formado por 4 amigos que crecieron juntos en San Bartolo, pero cada uno lleva consigo cicatrices emocionales que los hacen vulnerables a la oscuridad que se cierne sobre el farol. Miguel, el líder natural, es un joven pescador decidido a demostrar que las viejas leyendas no son más que cuentos para asustar a los niños. Sin embargo, esconde el miedo a perder su familia, pues su padre desapareció en el mar años atrás, justo cerca del farol. Isabel, su hermana menor, curiosa y valiente, siente una conexión inexplicable con el lugar. Tiene sueños recurrentes con una figura luminosa que la llama desde el océano, y su creciente deseo de entender esas visiones la empuja a seguir adelante pese al temor. Santiago, el historiador del grupo, estudia las leyendas locales y está obsesionado con desentrañar la verdad tras el farol y sus historias. Su razón le dice que todo tiene una explicación lógica, pero las emociones contenidas de su pasado familiar le hacen dudar y temer lo que puede descubrir. Luz, la más escéptica y práctica, está allí para proteger a sus amigos y mantenerlos con los pies en la tierra. Sin embargo, guarda secretamente una culpa por un accidente ocurrido tiempo atrás, y su fortaleza externa oculta una profunda inseguridad. Al llegar al farol, el oleaje golpea con fuerza los acantilados y un silencio extraño envuelve el lugar, interrumpido solo por el crujir del viento entre las piedras. El farol, apagado y corroído por el tiempo, parece absorber la poca luz del atardecer. La estructura, imponente y a la vez amenazante, emite una sensación inquietante, como si estuviera esperando algo o alguien. Mientras exploran los alrededores cubiertos de algas secas y restos de madera podrida, Isabel siente que un susurro se cuela entre el viento, llamándola por su nombre. La sensación de ser observados aumenta y una sombra fugaz cruza la costa, desapareciendo tan pronto como aparece. Miguel intenta poner orden, pero el nerviosismo comienza a calar en todos, como si la misma naturaleza los instara a irse. La noche comienza a caer, y con ella la oscuridad envuelve el farol y su entorno. El grupo sabe que no pueden regresar antes de investigar. Una mezcla de orgullo, miedo y la necesidad de respuestas los impulsa a quedarse. En ese momento, las viejas leyendas del farol no parecen simples historias, sino advertencias vivas que empiezan a tomar forma en la marina brisa que se levanta.
La noche ya se había posado con un manto oscuro y pesado sobre la costa de San Bartolo, y la niebla, cada vez más densa, envolvía el farol y sus alrededores como un abrazo frío y silencioso. El ruido del mar chocando contra las rocas marcaba un ritmo inquietante, casi como un latido apagado que resonaba en los huesos de los 4 jóvenes. Mientras el grupo se preparaba para montar un pequeño campamento cerca de la base del farol, Isabel se apartó un momento para mirar hacia el océano. En la penumbra, sus ojos captaron algo extraño, una luz tenue, casi imperceptible, que parecía bailar justo por encima de la superficie del agua. Parpadeó y la luz desapareció. Convencida de que era una alucinación, no dijo nada, pero un escalofrío recorrió su espalda. Mientras tanto, Miguel, al revisar un viejo cofre encontrado entre los escombros, sintió una presencia que no podía explicar. Unos pasos rápidos y suaves, como si alguien caminara tras ellos, resonaron en la grava. Se volteó bruscamente, encontrándose con la nada. Intentó no mostrar inquietud, pero una sombra fugaz cruzó su visión periférica, haciendo que su corazón latiera con fuerza. Su rudo semblante se quebró por un instante y recordó la desaparición de su padre, justo en estas aguas turbulentas. Santiago, absorto en leer las páginas amarillentas del diario que hallaron, notó que algunas de las palabras parecían estar escritas con tinta que aún brillaba débilmente bajo la luz de su linterna. Al mencionar esto, la linterna parpadeó violentamente varias veces antes de apagarse por completo, dejándolo en penumbras. En ese instante, una voz susurrante, mezcla entre palabras indistinguibles y una melodía antigua, pareció flotar en el aire, huyendo antes de que pudiera prestar atención. Luz, que hasta entonces había permanecido en silencio observando, sintió un peso invisible sobre sus hombros. Hubo un momento en que las gaviotas dejaron de graznar y el viento se detuvo por completo, como si la naturaleza contuviera la respiración. De pronto, escuchó una risa femenina, distante pero clara, que se transformó en un suspiro doloroso. La joven, escéptica, miró a sus amigos buscando una explicación lógica, pero sus rostros revelaban, al igual que ella, la incomodidad y miedo nacientes. La atmósfera empezó a cambiar de manera imperceptible. El aire se volvió pegajoso y un olor salado, mezclado con humedad y descomposición, comenzó a impregnarse. Sin avisar, la luz del farol titiló por un momento, encendiendo un destello efímero que alumbró la figura borrosa de un hombre de pie en el borde del acantilado cercano. Nadie se atrevió a mirar hacia allá. Cuando buscaron, la sombra se había esfumado. Isabel, presa de una intuición que no lograba comprender, sintió que algo dentro de ella despertaba con fuerza, como si el farol y su destino personal estuvieran más entrelazados de lo que podían imaginar. Mientras el grupo recopilaba valor para permanecer, la tensión crecía, y un frío desconocido se extendía hasta el corazón de cada uno, marcando el comienzo de una noche que cambiaría sus vidas para siempre. La tensión se hizo tangible en el aire helado alrededor del farol, mientras la noche avanzaba lentamente, densa y casi impenetrable. El grupo, cada vez más inquieto, decidió que era momento de profundizar en la historia oculta tras aquel lugar maldito, aunque sin saber que con cada respuesta que encontraran, más se enredarían en un misterio que parecía vivo y hambriento. Santiago abrió cuidadosamente el diario antiguo que hallaron entre las rocas, exponiendo páginas que revelaban fragmentos de una tragedia enterrada en el tiempo. Las letras, escritas con tinta descolorida pero con palabras que aún vibraban de angustia, contaban la vida del farolero, don Emilio, un hombre que había dedicado su existencia a iluminar esas costas infames, pero que con el paso de los años fue consumido por la soledad y la culpa. En sus páginas, Emilio describía en tono creciente cómo los marineros que guiaba hacia puerto comenzaron a desaparecer sin dejar rastro, atrapados en una maldición que lo enlazaba a una criatura marina ancestral. Mientras leían en voz alta fragmentos del diario, Isabel experimentaba una extraña conexión. Podía sentir el dolor, la desesperación y la furia contenida en aquellas palabras. Más aún, cada vez que mencionaban la criatura, un miedo
miedo profundo se instalaba en su pecho, una voz interna que la instaba a huir, pero que también inexplicablemente la atraía como un imán. Miguel, por su parte, peleaba contra sus propios fantasmas, la posibilidad de perder a Isabel como perdió a su padre, y la culpa que lo consumía por no haber estado a tiempo para protegerlo. La tormenta se intensificó sin previo aviso, sumergiendo el farol en un torrente de viento y lluvia que parecía cobrar vida propia. En medio del estruendo, una luz parpadeante más fuerte se encendió, esta vez claramente proveniente del farol, pero un farol que oficialmente estaba apagado y sin energía. Aquella misteriosa iluminación cegadora dejó al grupo paralizado y alteró la realidad. Las olas comenzaron a formar figuras semitranslúcidas, espectros de antiguas tripulaciones perdidas, cuyos ojos vacíos y rostros desencajados pedían ayuda y advertían sobre un destino oscuro. Luz intentó calmar a todos, pero su confianza comenzó a resquebrajarse cuando una de esas figuras se acercó demasiado, hablándoles en un idioma antiguo y fragmentado, entremezclado con gritos desesperados. El choque entre lo racional de Luz y lo sobrenatural de la situación provocó un conflicto interno. Su necesidad de explicación lógica se enfrentaba a una verdad mucho más peligrosa y desconocida. Sin aviso, el suelo tembló levemente y un eco profundo emergió del mar, como si algo gigantesco despertara bajo las aguas. La criatura, la cual solo había sido mencionada en susurros y leyendas, parecía estar más cerca que nunca. Los secretos que el farol guardaba estaban siendo revelados, pero con cada paso en esta oscuridad, los jóvenes se sumergían más en un abismo de temor y desesperación. En ese instante, Isabel cayó de rodillas, atrapada entre el miedo y la fascinación. Sentía que el farol no solo los llamaba a ellos, sino que la llamaba a ella en especial, como si su destino estuviera irremediablemente unido a aquel lugar maldito. La noche parecía absorber todas las esperanzas del grupo, mientras la tormenta desatada azotaba implacable la costa. El farol, ahora una llama intermitente en el horizonte, emanaba una luz sobrenatural que parecía desafiar las leyes naturales. Miguel, Isabel, Santiago y Luz sentían que estaban atrapados en un lugar donde el tiempo y la realidad se distorsionaban, un umbral entre lo conocido y lo monstruoso. De repente, una neblina diferente comenzó a descender rápidamente, más densa, más fría, como una capa oscura que los envolvía y apagaba todo sonido excepto sus propios latidos acelerados. Fue entonces cuando apareció la figura espectral, el farolero, Don Emilio, cuya presencia helada se manifestaba con un rostro demacrado y ojos que brillaban con un fulgor inquietante. Don Emilio no habló, pero una energía oscura y una tristeza profunda emanaban de él. Su silueta flotaba sin tocar el suelo, y con un gesto silencioso señaló hacia el mar embravecido. En ese instante, el viento llevó consigo un coro de lamentos y voces lamentables de marineros perdidos, susurros que arrastraban promesas y amenazas al mismo tiempo. Miguel, armado con más coraje que sentido común, intentó acercarse para comunicarse, buscando respuestas a la desaparición de su padre. Pero al extender la mano, un frío paralizante lo dejó inmóvil y una sensación de desesperación absoluta lo invadió. Isabel, sintiendo la conexión más fuerte con el espíritu, trató de calmarlo, pero el fantasma se volvió hacia ella con una expresión que era a la vez súplica y advertencia. En ese momento, el aire empezó a vibrar con un sonido gutural, profundo, como el rugido de una bestia marina colosal despertando en las profundidades. De la neblina emergió algo más, una sombra gigantesca, imposible de definir por completo, que se movía bajo el mar y que ahora rompía la superficie con fuerza monstruosa, arrastrando una ola que casi los alcanza. La criatura temida y desconocida estaba ahí para reclamar lo suyo. La furia del farolero y la presencia de esta bestia aterradora se fusionaron para convertir el farol en un portal de muerte y locura. El faro apagado, que debería ser un símbolo de guía y salvación, se había convertido en la trampa definitiva para quienes se acercaban. El miedo se transformó en pánico cuando la criatura lanzó un sonido que retumbó como un trueno.
y las olas comenzaron a llevar fragmentos del pasado y promesas de tragedia al grupo. Santiago gritó para que todos reaccionaran, pero la visión de 3 de sus amigos, quienes parecían atrapados en figuras fantasmales, comenzó a aparecer alrededor del farol. Ellos eran presencias atrapadas entre el mar y la tierra, advertencias vivientes del destino que esperaba a cualquiera que se acercara sin respeto ni precaución. El forcejeo con la realidad y el mundo paranormal obligó a cada uno a enfrentarse no solo con esta fuerza oscura, sino con sus propios temores y culpas internas. Luz, a pesar de su escepticismo habitual, tuvo que aceptar que estaban ante algo que sobrepasaba toda lógica y debía prepararse para lo peor. La tormenta y el enemigo invisible los empujaban hacia el abismo y solo había 2 opciones: rendirse o pelear contra un enemigo nacido de la furia del mar y la desesperación de un espíritu condenado. El grisáceo amanecer apenas se asomaba cuando el grupo, agobiado por la tormenta y el terror nocturno, decidió abandonar aquel maldito lugar. Sin embargo, lo que parecía un sencillo regreso se convirtió en una pesadilla en sí mismo. La niebla era densa y espesa como nunca antes la habían visto, y parecía cerrarse en círculos a su alrededor, impidiéndoles encontrar la salida hacia el pueblo. Miguel lideraba el camino con determinación, arrastrando consigo la pesada carga de la culpa y el miedo a perder nuevamente. Isabel le seguía de cerca, luchando contra las visiones que el farol le había dejado, imágenes de figuras invisibles que la llamaban en la distancia, como si el farol encendiera una conexión imparable con ella. Santiago estaba atento a cada sonido, consciente de que el más mínimo error podía desatar una nueva oleada de horror. Con cada paso que daban, el terreno parecía cambiar, como si el farol y la costa tuvieran voluntad propia para retenerlos. Las rocas y los senderos parecían moverse, los caminos se cerraban y cada vez que encontraban una brecha hacia la libertad, ésta desaparecía. La naturaleza misma se convertía en una barrera impenetrable. En ese momento, Luz, tratando de mantener la calma, sugirió volver al farol para buscar otro recurso, pero Miguel la interrumpió con una mezcla de miedo y frustración. No podemos quedarnos aquí. Allí está todo maldito. Sin embargo, la realidad les imponía una cruel contradicción. Estaban atrapados entre el faro y el mar, sin un lado seguro para escapar. Fue entonces cuando comenzaron a suceder cosas aún más inquietantes. Una fuerza invisible parecía golpearlos y empujarlos suavemente, pero con insistencia, hacia el farol, como si una voluntad oscura no los dejara huir. Unos susurros, mezclados con risas infantiles y lamentos distantes, los envolvían como redes invisibles, erosionando su cordura poco a poco. Miguel, intentando romper ese hechizo, tomó las manos de Isabel y Santiago para no separarse, pero incluso así, la desesperación empezó a infiltrarse en sus pensamientos. La culpa que sentía Isabel por las visiones, el miedo feroz de Santiago a perder su única oportunidad de redención en ese pueblo y la negación obstinada de Luz de aceptar lo sobrenatural eran ahora frágiles hilos que amenazaban con romperse bajo el peso de la opresión. Mientras tanto, en el mar, al borde del farol, las luces submarinas comenzaron a parpadear con una tonalidad azul fantasmagórica, pulsando de forma hipnótica. Vidas pasadas atrapadas en ese abismo parecían querer reclamar compañera para una última travesía hacia la oscuridad eterna. Isabel, incapaz de resistir, se volvió hacia el mar un instante, hipnotizada por esas luces, escuchando una voz que repetía su nombre desde el fondo del océano. La tormenta comenzó a calmarse, pero el ambiente se volvió más opresivo, más silencioso y anticipatorio. El farol apagado ya no solo los llamaba, sino que controlaba, jugaba con ellos, alargando su sufrimiento. Presos de esa prisión intangible, con la cordura desgarrada y el cuerpo cansado, comprendieron que el escape no sería ni sencillo ni seguro. Algo más poderoso que el mar y el viento los mantenía prisioneros, y esa revelación sembró una semilla de terror más profunda en sus corazones. La mañana que siguió a la tormenta trajo un silencio sepulcral a la costa de San Bartolo, como si la naturaleza
naturaleza misma guardara respiración para no perturbar los secretos enterrados bajo las piedras y el mar. El grupo, ahora reducido y agotado, se reunió cerca del farol, deseando desesperadamente hallar respuestas que les permitieran comprender el horror que enfrentaban. Santiago, sin apartar la mirada del antiguo diario, comenzó a leer en voz baja un pasaje que hasta entonces había pasado desapercibido, una sección escrita con una caligrafía temblorosa y sobrecargada de tinta, la confesión final del farolero don Emilio. En esas líneas, Emilio narraba la noche en que el mar le arrebató a toda su tripulación durante una tormenta feroz y cómo, roto por el dolor, hizo un pacto oscuro con una entidad que habitaba las profundidades marinas para proteger el farol y evitar futuras tragedias. Juré ante el abismo que jamás permitiría que nadie volviera a sufrir lo que sufrí. Me entregué por completo para mantener la luz apagada y la bestia saciada. Leía Santiago con voz temblorosa. Pero el precio de ese pacto fue su propia alma, condenada a una existencia espectral entre la realidad y la muerte. Isabel, cuya conexión con el lugar se intensificaba cada vez más, experimentaba flashes de ese pasado maldito. Visiones de Emilio solitario en la cúspide del farol, invocando fuerzas antiguas bajo la tormenta, y escenas sombrías de marineros siendo tragados por el mar, mientras una luz espectral los atraía con una promesa letal. Su angustia crecía al darse cuenta de que ese vínculo no era solo del farolero, sino que ella misma parecía ser parte de ese destino oscuro. Miguel luchaba interiormente con la revelación. La idea de que su padre hubiese caído víctima de esa misma maldición hacía que su coraje y su esperanza titubearan. La culpa de no haberlo salvado y el deseo de romper ese círculo infernal amenazaban con consumirlo. Intentaba proteger a Isabel y al resto, pero sentía cómo la desesperación se enroscaba en su pecho. Luz, normalmente firme, estaba enfrascada en su propio duelo. La revelación hacía tambalear su escepticismo, pero también la confrontaba con sus propios demonios. La culpa que sentía por haber abandonado a un amigo tiempo atrás, preso quizás de la misma maldición de la desesperanza y la sombra. Su racionalidad estaba bajo asedio y esa lucha interna la hacía frágil. Mientras el grupo buscaba una solución, descubrieron en las mismas páginas del diario un mapa escondido, trazado con símbolos misteriosos y coordenadas que señalaban un punto bajo el agua, no lejos del farol. Santiago sugirió que ese lugar podría ser el origen del pacto y el hogar de la criatura que exigía sacrificios. La posibilidad de adentrarse en ese abismo, aunque aterradora, era la única esperanza que tenían para romper el ciclo de horror. La tormenta parecía haber abierto una puerta, y ellos debían atravesarla para enfrentar la verdad, aunque eso significara adentrarse en la misma oscuridad que los había atrapado. El pasado se revelaba no solo como una historia, sino como la llave inquietante del destino que los esperaba. El mar, impasible, seguía golpeando con furia las rocas, guardando en sus profundidades los secretos y el terror que habían cambiado para siempre esa costa. Al caer la tarde y con la tormenta menguando, la calma parecía una mentira frágil en la costa de San Bartolo. El farol apagado respiraba una energía oscura que se manifestaba en la creciente opresión que sentían los jóvenes, mientras el misterio se transformaba en una amenaza activa, palpable y aterradora. El océano no solo golpeaba con furia las rocas, sino que parecía traer consigo ecos de lamentos que atravesaban la niebla, voces que despertaban recuerdos imposibles. Los cuerpos extenuados de Miguel, Isabel, Santiago y Luz no podían esconder el desgaste mental y físico. Cada una de sus dudas y miedos internos comenzaba a manifestarse como alucinaciones, figuras distorsionadas que se materializaban a su alrededor, susurrándoles secretos, dudas y amenazas. Isabel empezó a ver figuras marinas fantasmales que emergían y desaparecían en el oleaje, rostros pálidos que la llamaban por su nombre con voces que parecían venir desde su interior. La conexión que sentía con el farol era ahora una cadena invisible que la ataba a la criatura y a lo que ésta exigía. El farolero don Emilio,
En sus apariciones cada vez más frecuentes y aterradoras, parecía encontrarse dividido entre su ira y un anhelo desesperado de redención, usando a Isabel para reclamar lo que había perdido. Miguel, consumido por la culpa de no poder proteger ni a su hermana ni a sus amigos, comenzó a cuestionar sus decisiones y su valor. Su tormento personal se mezclaba con el miedo al poder creciente de lo que acechaba bajo el mar. La bestia parecía invocar tormentas internas y externas, bajo un control casi consciente de la desesperación colectiva. Santiago, intentando aferrarse a las evidencias y al conocimiento, comenzó a notar cambios en el diario. Palabras que se reescribían solas, mapas que parecían cambiar de lugar y símbolos que parecían moverse para señalar nuevos puntos de peligro. La realidad y la locura se entrelazaban peligrosamente para él, que sentía que cada descubrimiento lo acercaba más no solo a la verdad, sino a la condena. Luz, enfrentando la creciente locura de sus amigos y la suya propia, preparaba a regañadientes un plan para confrontar lo desconocido. Su mentalidad pragmática la impulsaba a buscar formas de romper el ciclo, aunque sabía que el costo sería alto. Su confusión y miedo ocultos se cristalizaban en una fortaleza vital, pese a la amenaza creciente. La noche se volvió aún más oscura y el farol, contra toda lógica, comenzó a encender su luz intermitente que hipnotizaba a los vivos con destellos pulsantes. Bajo esas luces, el mar se agitaba en un crescendo de violencia etérea. Olas monstruosas lanzaban sombras en forma de manos y rostros, mientras bajo las aguas brillaban luces azul fosforescentes, señales del poder antiguo que despertaba. Un nuevo enfrentamiento parecía inminente, y sus cuerpos cansados y mentes al borde del colapso intuían que la criatura y los fantasmas que habitaban el farol estaban preparándose para reclamar su tributo. El doloroso silencio que les antecedía era la señal de que la tormenta más terrible aún no había llegado y que su capacidad de resistir se agotaba. La noche había caído sobre San Bartolo con un manto opresivo, más pesado que el de cualquier tormenta anterior. La costa y el farol parecían haberse convertido en la boca de un abismo sin retorno, donde cada susurro y cada sombra empujaban al grupo hacia un estado de terror absoluto y desesperanza infinita. Isabel se encontraba sentada sobre una roca, temblando, mientras imágenes de sus sueños y visiones se mezclaban con la realidad. El farol apagado había tomado un papel aterrador en su mente. Ya no era solo una estructura, sino una presencia viva que tiraba de ella con una fuerza irresistible. Sentía el llamado del mar dentro de su alma, como si una voz ancestral le susurrara secretos increíbles y peligrosos, prometiéndole respuestas que no estaba segura de querer escuchar. Miguel, por su parte, estaba consumido por la culpa como un fuego que devoraba su espíritu. Había dejado que sus amigos se adentraran en este infierno y ahora veía claramente que no podía protegerlos de aquello que los acechaba. Su cuerpo, agotado por la tensión y las heridas menores de la tormenta, apenas respondía y su mente vacilaba entre la determinación y el abismo de la desesperación. Santiago intentaba aferrarse a la realidad y al diario antiguo, que ahora parecía un objeto maldito en sus manos. Las palabras aparecían y desaparecían, transformándose en advertencias crípticas, y su cabeza dolía con el esfuerzo de mantener la cordura. La sombra de la locura se había acercado demasiado y estaba empezando a devorarlo desde dentro. Luz estaba en silencio, observando a sus compañeros con un miedo profundo que ella misma no podía admitir. Su rol de protectora estaba roto, y su escepticismo había cedido terreno al terror sombrío de saber que no hay explicaciones lógicas para lo que ocurría. Su mirada se perdió en la negrura del mar, preguntándose si acaso iban a morir allí, atrapados en un infierno presencial y mental. El farol, como un corazón oscuro, comenzó a emitir pulsos intermitentes que parecían irradiar una energía maligna. En ese momento, de las aguas surgieron figuras espectrales, los marineros perdidos, pero ahora
no pedían ayuda, sino que llegaban con rostros retorcidos por el sufrimiento y una intención clara: atraer a los vivos hacia las profundidades eternas. Isabel sintió una mano helada tocar su hombro, una presencia que le susurró en una voz desgarrada: «Ven con nosotros, no temas». La niña gritó y se zafó, pero el terror la había alcanzado por completo. Miguel lo escuchó y corrió hacia ella, pero la desesperación los estaba separando, tanto física como emocionalmente. La tormenta, que parecía haberse calmado, surgió de nuevo en forma de un viento cortante y ráfagas de agua que casi arrastraban el grupo. El farol encendió su luz completa, cegadora, como una invitación implacable al mar, y las sombras danzaban con violencia a su alrededor. En ese instante, entendieron que no solo estaban luchando contra un enemigo externo, sino contra la desesperación que consume a los vivos y amarra sus espíritus a la oscuridad para siempre. El abismo los esperaba con hambre insaciable, y cada intento de huida era una bandeja más puesta para su condena definitiva. ¿Quieres que continúe con el capítulo 9, describiendo el enfrentamiento final y las revelaciones decisivas? Capítulo 9. El enfrentamiento final expandido. La desesperación que había atrapado a Miguel, Isabel, Santiago y Luz alcanzó un punto insoportable cuando la luz del farol brilló con un fulgor sobrenatural que iluminó toda la costa de San Bartolo como si fuera de día en plena oscuridad. El aire se cargó con una energía inhumana y un silencio expectante envolvió el entorno, presagiando el culmen del terror que los acechaba. Con el diario antiguo entre sus manos, Santiago descubrió una última anotación del farolero don Emilio, la clave para enfrentar a la bestia y romper la maldición. Debían apagar esa luz, apagar para siempre el farol, devolviendo la oscuridad a su lugar legítimo. Pero hacerlo implicaba activarse en medio del ojo del huracán, exponerse directamente a la criatura y al poder que gobernaba la costa. El grupo, exhausto pero decidido, se adentró al farol, cuyos viejos mecanismos y escaleras atestiguaban la historia amarga y solitaria de don Emilio. La estructura parecía viva, temblando bajo sus pies, mientras su sombra se proyectaba como un monstruo contra las paredes mojadas por el salitre. Susurros incesantes retumbaban en sus oídos, intentando desviarlos y quebrar su unión. Isabel sintió que el farol le llamaba con voz propia, mezclando amor y condena, y por momentos dudó si podía resistir la llamada. Miguel, entendiendo la fragilidad de su hermana, la sostuvo con fuerza y le recordó que su lucha no era solo contra un espíritu, sino por la libertad de todos. Luz preparó una barra de metal y herramientas halladas para desactivar el mecanismo oxidado, mientras Santiago buscaba la manera precisa en el diario. Cuando lograron acceder al núcleo del farol, la criatura marina emergió de las aguas con furia descomunal, levantando olas que golpeaban con violencia y llenando el aire de un hedor a putrefacción y muerte. El mar retumbaba con un rugido que hacía temblar el alma, y las figuras espectrales empezaron a rodear el farol, intentando impedir su misión. En ese momento, Isabel se enfrentó cara a cara con el espíritu de don Emilio, que le mostró en visiones la imposibilidad de su encierro y el sacrificio que debía hacerse para romper la maldición. Para liberar a todos, alguien debía ofrecerse para quedarse atrapado entre el farol y el mar, manteniendo la oscuridad lejos, pero a un costo terrible. Con el corazón destrozado, Isabel se ofreció sin vacilar, dispuesta a ser la nueva guardiana. Miguel y los otros intentaron detenerla, pero entendieron que esa era la única forma. Con lágrimas, Luz desactivó la luz mientras Santiago sostenía la mano de Isabel, quien desapareció en un rayo de luz espectral, fundiéndose con el farol y el océano al mismo tiempo. El farol se apagó definitivamente, el rugido del mar se calmó y la niebla comenzó a despejarse. La criatura,
privada de su vínculo, se sumergió lentamente en las profundidades y las espectrales figuras se desvanecieron como un mal sueño. Miguel, Luz y Santiago quedaron solos en la costa, con el peso del sacrificio y la promesa de recordar eternamente a Isabel, quien ahora era parte del farol apagado que ya no llamaba a los marineros, pero cuya historia viviría ensombrecida en las almas de aquellos que sobrevivieron. La oscuridad envolvía la costa de San Bartolo con un manto denso y opresor cuando Miguel, Isabel, Santiago y Luz descendieron al corazón del farol, enfrentando la tensión que les comprimía el pecho y les hacía tambalear la voluntad. La tormenta cesaba, pero el verdadero huracán estaba dentro y alrededor de ellos, una fuerza oscura que reclamaba el último tributo. El diario antiguo de don Emilio yacía entre las manos de Santiago, cuyas páginas ahora revelaban el ritual final y la clave para romper la maldición que había atormentado a generaciones. Era necesario apagar la luz del farol de manera definitiva, devolver la oscuridad al faro para silenciar la llamada que atrapaba a los marineros y espíritus. Pero hacerlo significaba exponerse al corazón mismo del terror que pululaba bajo y sobre el mar. Las viejas escaleras chirriaron bajo sus pies mientras subían, sintiendo cómo la estructura temblaba, como si el farol respirara, consciente y furioso. Los susurros se convirtieron en gritos que les penetraban el alma, mientras la criatura marina emergía de la superficie con un rugido que hacía vibrar los huesos de la costa entera. Su sombra gigantesca proyectaba terror, y la furia de su despertar levantaba olas furiosas que amenazaban con engullirlos. Isabel, tomada por un miedo profundo, sintió la llamada del farol, y la criatura en igual medida, una mezcla letal de atracción y rechazo. En ese abismo emocional, don Emilio apareció frente a ella en forma espectral, proyectando una mezcla de dolor infinito y resignación. Con voz quebrada, le mostró la verdad horrenda de su encarcelamiento y el sacrificio que debía hacerse para liberar a todos. Alguien tendría que quedarse atrapado entre la luz y la oscuridad, un guardián eterno. Miguel sintió que el corazón se le rompía cuando Isabel, con lágrimas que brillaban como diamantes tristes, se ofreció como la nueva guardiana. Un peso devastador cayó sobre ellos. Se enfrentaban a la separación definitiva de la hermana que amaban, a un sacrificio mayor que cualquier miedo o tormento anterior. Luz y Santiago lucharon contra la tristeza, pero entendieron que no había alternativa. Con manos temblorosas, Luz desactivó el mecanismo oxidado, mientras Santiago susurraba palabras de aliento a Isabel, quien poco a poco se fusionaba con la luz, apagándose, entrelazándose con el farol y el océano de una manera etérea y eterna. La bestia marina, entonces privada de su vínculo, dio un último rugido de frustración mientras caía lentamente en las profundidades, y los espectros de los marineros perdidos se dispersaron como niebla al amanecer. La ausencia de luz significaba silencio y liberación, pero también una herida indeleble en los corazones de quienes quedaban. Miguel, Luz y Santiago emergieron a la costa con la certeza del sacrificio y la pérdida, marcados para siempre por la historia que ahora habían cerrado. La esperanza sobrevivía, pero con un sabor amargo que los acompañaría hasta el fin de sus días. El amanecer en San Bartolo llegó con un silencio extraño, casi reverente, que contrastaba con el caos y el horror de la noche anterior. El farol, ahora apagado para siempre, se alzaba firme pero vacío, dejando atrás una historia que pesaría para siempre en la memoria de quienes sobrevivieron. Miguel, Luz y Santiago permanecieron en la orilla, con la mirada fija en las aguas tranquilas que solo horas antes habían rugido con furia y misterio. La ausencia de Isabel, convertida en guardiana eterna del farol, se sentía como un vacío hiriente en el aire, un hueco imposible de llenar. Miguel luchaba contra la culpa y la tristeza, preguntándose si alguna vez podrían sanar sus corazones. La comunidad de San Bartolo despertó sin saber la magnitud del sacrificio que se
había concretado. Algunos murmullos comenzaron a circular sobre lo ocurrido, entre leyendas renovadas y un respeto casi sagrado por el farol apagado. Pero también surgieron preguntas. ¿Qué significaba aquel sacrificio? ¿Estaba realmente libre la costa de la maldición? ¿O la oscuridad siempre estaría al acecho? Luz, que siempre había sido un pilar de lógica, ahora se encontraba cuestionando todo. La línea entre realidad y fantasía, entre vida y muerte, se había desdibujado irrevocablemente. Aunque el farol ya no emitía su luz maldita, el peso de las voces perdidas y el sacrificio hecho les recordaba que algunas sombras nunca desaparecen del todo. Santiago, con el diario en mano, comenzó a registrar no solo los hechos y las leyendas, sino también las emociones y aprendizajes adquiridos. Sabía que la historia debía ser contada para honrar a Isabel y para evitar que futuras generaciones fueran víctimas del farol apagado. Pero también sentía que era solo un capítulo en una historia mucho más vasta que aún no terminaba. El mar volvió a la calma, pero bajo sus profundidades seguían existiendo secretos y potencias que esperaban el momento propicio para despertar. La sensación de que algo acechaba persistió, silenciosa, solo para los que quisieran oírla. Por su parte, Miguel comenzó a trabajar para reconstruir la comunidad y honrar la memoria de Isabel. Su vínculo con el mar era ahora más profundo, marcado por el dolor y la esperanza. Luz y Santiago se volvieron sus aliados en una misión común: proteger San Bartolo de futuros horrores y mantener viva la verdad. La historia del farol apagado que llamaba a los marineros para el fondo del mar se convirtió en una advertencia y un legado. La línea entre la luz y la sombra, entre la vida y la muerte, estaba más cerca que nunca. Y aunque la luz terminó, el misterio y el terror dejaron una huella indeleble que nadie olvidaría. Al final, la costa mantuvo su silencio, pero en el corazón de quienes vivieron esa historia, la oscuridad y la luz seguían bailando un peligroso y eterno juego.